tenemos noticias de última hora sobre la familia real. Una historia que, quizás, comience con una sonrisa, pero que esconde aguas profundas y misteriosas. Hablamos de la princesa Beatriz y de un revuelo que nadie vio venir. Los seguidores más fieles de la princesa se quedaron sin palabras cuando comenzaron a circular murmullos inquietantes sobre su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi. Al principio, como suele ocurrir, parecían simples chismes de pasillo. Sin embargo, detrás del telón, se estaban desarrollando problemas mucho más profundos. Verdades que llevaban mucho tiempo dormidas comenzaron a despertar y a salir a la luz. Asuntos íntimos, del corazón y del hogar. De repente, se convirtieron en el tema de conversación de todos. ¿Cómo es que todo cambió tan rápido? ¿Qué secretos incómodos podrían estar escondidos bajo la superficie de esta historia real tan sorprendente y personal? ¿Creen ustedes que Eduardo podría estar guardando algunos secretos oscuros? ¿O se trata simplemente de otro escándalo inventado de la realeza? ¿Sí o no? Déjenos saber su opinión en los comentarios. Y para ayudarnos a seguir creando estos videos y revelando la verdad, por favor, suscríbanse para que más personas puedan descubrir esta historia. Para entender el presente, hay que mirar al pasado. Mucho antes de que la princesa Beatriz apareciera en el horizonte, Edoardo Mapelli Mozzi ya estaba construyendo lo que parecía ser una vida sólida, tranquila y llena de promesas junto a otra mujer, Dara Juan. No estamos hablando de un romance de verano o de una aventura pasajera que se desvanece con el cambio de estación. Dara era una mujer sumamente preparada, habiendo estudiado en la prestigiosa Universidad de Harvard, y ya se estaba forjando un nombre como una arquitecta tan talentosa como ambiciosa. Con el tiempo y con sus propias manos, levantó su exitosa firma de diseño desde los cimientos, demostrando una determinación de hierro y una brillantez innegable. Desde fuera, como si miráramos a través de una ventana perfectamente limpia, todo en su relación parecía fuerte y lleno de luz. Estaban profundamente involucrados en la vida del otro, comprometidos con un futuro compartido, e incluso habían anunciado su compromiso. Todo el mundo daba por hecho que estaban construyendo una alianza para toda la vida. Pero como bien sabemos, a veces las fachadas más hermosas esconden grietas en sus paredes. En algún momento, ocurrió algo que, por naturaleza, debería haberlos unido más que nunca. Algo que suele ser el pegamento más fuerte para el vínculo de una pareja. Dara quedó embarazada. Para la mayoría, ese instante trae consigo una alegría inmensa, unidad y un renovado propósito de vida. Pero en este caso particular, pareció tener el efecto exactamente opuesto. En lugar de acercarlos, desnudó la fría y creciente distancia que se abría entre los dos. Personas muy cercanas a la pareja insinuaron tiempo después que la tensión ya había comenzado a acumularse durante esa época, aunque los de afuera no tenían ni la menor idea. A puerta cerrada, la vida no era el mar en calma que aparentaba. Algunos incluso afirmaron que hubo temporadas enteras en las que ambos apenas se dirigían la palabra. Pasaban semanas enteras sin intercambiar siquiera el saludo más simple de los buenos días. Imaginen por un momento lo que es llevar un hijo en el vientre mientras se vive en ese tipo de silencio sepulcral, donde todo a tu alrededor se siente como si se estuviera desmoronando lentamente. Dara, siendo una mujer de gran inteligencia, seguramente entendió la cruda realidad a la que se enfrentaba. Traer un niño a una relación que ya estaba bajo un peso asfixiante significaba que, si todo se derrumbaba, ella sería quien se quedaría sola para cargar con la inmensa responsabilidad. Y a pesar de todo, ella intentó mantener el barco a flote. Luchó con uñas y dientes por la relación, por la familia y por el futuro que alguna vez habían soñado juntos. Pero al final, la presión fue insoportable. Una noche cualquiera, la cuerda finalmente se rompió.
Lo que comenzó como una discusión común y corriente escaló rápidamente hasta convertirse en un incendio emocional. Los informes sugieren que se dijeron palabras pesadas, de esas que cruzan una línea invisible y que jamás pueden ser devueltas. En ese preciso instante, Dara llegó a su límite humano. Con la voz firme de quien ya no tiene nada que perder, le dijo claramente que si quería irse, la puerta estaba abierta. Ya no estaba dispuesta a mendigar por algo que en su corazón ya sentía roto en 1000 pedazos. Si las cosas llegaban a ese punto, ella criaría a su hijo por su cuenta. Y, algún día, ese niño crecería sabiendo exactamente quién decidió quedarse a luchar y quién decidió darse la vuelta y marcharse. En los días que siguieron a esa noche tormentosa, el precio emocional se hizo dolorosamente visible. Quienes la querían notaron sus ojos rojos e hinchados. No era el resultado de una sola noche de llanto, sino la explosión de meses enteros de estrés contenido, de miedo y de un cansancio profundo que se había ido acumulando en silencio, sin encontrar salida. Después de esa noche, nada entre ellos volvió a ser igual. El cristal se había roto. Sin embargo, para los ojos del mundo, nada de este sufrimiento era visible. Todo seguía su curso con aparente normalidad. Entonces, en el año 2016, llegó al mundo su hijo, Christopher Wolf Mapeli Motsi, a quien con cariño llaman Wolfie. El pequeño nació en medio de una situación que ya era frágil como el papel, aunque nadie tuviera el valor de admitirlo en voz alta. Lo más extraño es que la historia se enredó aún más después de su nacimiento. En 2017, Eduardo y Dara todavía eran vistos juntos en público. Asistían a eventos, posaban para las cámaras y aparecían uno al lado del otro, regalando sonrisas que hacían creer que vivían en un cuento perfecto. Para cualquier espectador, parecían una pareja inquebrantable. Pero detrás de esas imágenes cuidadosamente fotografiadas, la realidad era una obra de teatro muy diferente. Lo que la gente aplaudía no coincidía con lo que realmente se vivía en casa, porque para el año 2018, su relación había llegado a su fin de manera silenciosa y definitiva. Y aquí es donde surge el misterio más grande. A los pocos meses de esa ruptura en las sombras, Eduardo fue visto del brazo de la princesa Beatriz, así que la pregunta queda flotando en el aire, buscando una respuesta. ¿Cuándo comenzó realmente su historia de amor con la princesa Beatriz? ¿Inició de verdad solo después de que su compromiso con Dara había terminado de forma oficial? ¿O acaso ya había una chispa encendiéndose detrás del escenario mucho antes de que las cosas se derrumbaran por completo con la madre de su hijo? Vamos a mirar más de cerca para descubrir el momento exacto que lo cambió todo, para entender realmente a Eduardo y comprender cómo llegó a cruzarse en el camino de la princesa Beatriz. No basta con mirar las fotos de las revistas. Debemos retroceder y adentrarnos en las sombras de su propio pasado. Un pasado que está tejido con hilos de inmenso privilegio. Sí, pero también marcado por tragedias públicas y secretos familiares que pocos se atreven a mencionar. La historia da un giro oscuro en el año 2011. Aquel año, Eduardo Mapeli Motsi recibió una de esas llamadas telefónicas que te hielan la sangre y te cambian la vida para siempre. Su padrastro, Christopher Shale, el hombre que lo había ayudado a criarse, había fallecido, y no fue una muerte silenciosa ni en la paz de su hogar. Christopher se desplomó sin vida en medio del Festival de Glastonbury, uno de los eventos musicales más grandes, ruidosos y concurridos de toda Gran Bretaña. Murió rodeado de multitudes, música a todo volumen y cámaras. Para empeorar las cosas, apenas unos días antes de su repentina muerte, el nombre de Christopher ya estaba en los titulares de todos los periódicos del país. Se había filtrado un documento político confidencial, escrito por él mismo, en el que usaba palabras muy duras para describir a los miembros de su propio partido conservador, tildándolos de vergonzosos
y socialmente torpes. Christopher Shale no era un hombre cualquiera. Era una figura política de gran peso, presidente de la Asociación Conservadora Local del entonces primer ministro, David Cameron. Cuando su cuerpo fue hallado en la zona de camerinos, la misma mañana en que se publicó su polémico informe, la tragedia personal se transformó en un circo mediático. No fue solo el luto de una familia, fue un espectáculo que el país entero observó de cerca. Esta forma de enfrentar la vida bajo la mirada implacable del público revelaría un patrón en Eduardo, una armadura que su familia había estado forjando durante años. La vida de Eduardo siempre estuvo destinada a codearse con la élite. Nació el 19 de noviembre de 1983 en el exclusivo Hospital Portland de Londres, una clínica famosa por atender a las familias más ricas y poderosas del mundo, incluyendo a los miembros de la familia real británica. Curiosamente, en ese mismo hospital y bajo el mismo techo, nació la princesa Beatriz. Mucho antes de que sus miradas se cruzaran por primera vez, el destino ya había plantado una extraña conexión entre ellos. Su árbol genealógico es tan fascinante como complejo. Su padre biológico, Alessandro Mapelli, es un hombre sin fronteras. Nació en Argentina, se crió bajo el sol de Italia y se educó en las prestigiosas escuelas de Inglaterra. Era un hombre de múltiples talentos, que incluso llegó a representar a Gran Bretaña como esquiador en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972. Tras su etapa deportiva, dio un giro total a su vida para convertirse en un exitoso marchante de arte internacional y miembro de la prestigiosa Real Sociedad de las Artes. Eduardo creció admirando a este hombre camaleónico, aprendiendo a adaptarse y triunfar, sin importar el entorno. Por su parte, su madre, Nikki Williams Ellis, no se quedaba atrás, construyendo su propio imperio en el mundo de la política, la caridad y el diseño. Cuando ella volvió a casarse y Christopher Shale entró en sus vidas, Eduardo aprendió a vivir en un hogar ensamblado, navegando entre diferentes mundos bajo un mismo techo. Esa capacidad de adaptación sería su gran herramienta de supervivencia en el futuro. Pero hay una parte de la historia de Eduardo que la alta sociedad murmura por lo bajo y casi nunca explica con claridad: su título nobiliario. Eduardo lleva el título de conde del Reino de Italia, una distinción heredada de su familia. Fue otorgado originalmente en 1913 por el rey Víctor Manuel III. Al escucharlo, suena majestuoso, sacado de un cuento de hadas. Pero los libros de historia le añaden una capa muy oscura y escalofriante a este título. Ese mismo rey que honró a su familia fue quien, en 1938, firmó las infames leyes raciales que despojaron a los judíos italianos de sus derechos, sus trabajos y su lugar en la sociedad, facilitando el camino para su trágica deportación a los campos de concentración nazis. Esto significa que el título del que Eduardo presume hoy está atado a un pasado profundamente doloroso y perturbador. Aunque Italia abolió oficialmente todos los títulos reales en 1946, privándolos de cualquier valor legal, la familia Mapelli Mozzi se aferró al suyo. Lo mantuvieron vivo como un símbolo de estatus y prestigio, demostrando lo mucho que les importaba la apariencia de poder. Ese mismo orgullo se respira en la imponente Villa Mapelli, la finca familiar en el norte de Italia. No es solo una casa grande, es una propiedad del siglo XV, un antiguo monasterio que ha pasado de generación en generación. Crecer sintiéndose dueño de un legado centenario te hace creer que estás destinado a la grandeza. Eduardo tuvo todo a su favor. Estudió en la Dragon School de Oxford, luego en el Radley College, y obtuvo una maestría en política en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, ningún diploma elitista pudo prepararlo para el golpe del 2011. Perder a su padrastro de una forma tan pública y dramática lo obligó a madurar de golpe.
Cuando tu familia está bajo los focos de la prensa, no tienes el lujo de derrumbarte en público. Aprendes a tragar saliva y mantenerte firme, incluso cuando el suelo tiembla bajo tus pies. Tras la pérdida, Eduardo se refugió en la acción. Ayudó a fundar una organización benéfica. Pedaleó en bicicleta toda la noche por Londres para recaudar fondos y apoyó la construcción del primer estadio de cricket de césped en Ruanda. Desde fuera, parecía el retrato de la generosidad absoluta, pero en el fondo era la determinación de un hombre negado a detenerse. Pero, ¿quién era realmente Eduardo cuando los reflectores de la caridad se apagaban? ¿Qué mundo estaba construyendo para sí mismo antes de que la princesa Beatriz entrara en su vida? Para descubrirlo, debemos viajar muy lejos, hasta las costas de Australia. En la soleada Gold Coast, un grupo de personas había depositado en Eduardo algo mucho más valioso que la confianza: su dinero. Y no hablábamos de monedas sueltas. Hablamos de los ahorros de toda una vida, forjados con años de sudor, sacrificios y grandes esperanzas. Confiaron ciegamente en su visión inmobiliaria, porque, desde fuera, el imperio de Eduardo lucía perfecto e inquebrantable. Pero, ¿qué sucede cuando la brillante fachada de un negocio perfecto comienza a resquebrajarse? Lo que pasó con el dinero de aquellas personas cambiaría la historia una vez más. A los inversores de la Gold Coast australiana se les vendió un sueño envuelto en papel de seda. Les mostraron imágenes hermosas y pulidas de un megaproyecto de lujo llamado Masthead Ocean Club. Era un desarrollo elegante frente a la playa, una promesa de vida llena de comodidad, estilo y exclusividad absoluta. Todo lucía perfecto sobre el papel. La publicidad era impecable, seductora y sumamente convincente. Los comunicados de prensa resonaban con audacia y una confianza arrolladora, mientras que la prensa aplaudía, haciendo que el proyecto no pareciera un simple negocio inmobiliario más, sino una obra maestra internacional respaldada por personas intocables y de total confianza. Para los hombres y mujeres que pusieron su dinero allí, se sentía seguro, se sentía real. Parecía el tren de sus vidas, una oportunidad de oro que no podían dejar pasar. Y entonces, sin el menor aviso, como un castillo de naipes soplado por el viento, todo se vino abajo. La empresa detrás del Masthead Ocean Club se declaró en quiebra y entró en administración. El gran sueño frente al mar desapareció casi de la noche a la mañana. Los terrenos quedaron abandonados, las grúas se detuvieron, y las personas que habían entregado el sudor de su frente se quedaron con las manos vacías. No hubo casas, no hubo ganancias. Solo les quedaron en la memoria aquellas imágenes brillantes de los folletos y el dolor profundo, casi físico, de haber perdido los ahorros de toda su vida. Pero lo que hizo que esta tragedia financiera fuera aún más impactante fue el paradero de Eduardo Mapelli Mozzi en ese preciso momento. Mientras cientos de inversores se ahogaban en la confusión, el pánico y la pérdida de su dinero, él estaba a miles de kilómetros de distancia, bajo el sol de Palm Beach, Florida. Estaba asistiendo a una exclusiva conferencia de diseño, tranquilo, impecablemente compuesto, y continuando con su vida y su trabajo como si en Australia no hubiera pasado absolutamente nada. Esta frialdad es la cara oculta de la historia de su empresa inmobiliaria, Banda, de la que rara vez se habla en las revistas del corazón. Eduardo había fundado Banda en 2007, cuando apenas era un joven de 23 años. Recién salido de la universidad, saltó a la arena de los negocios, impulsado por los poderosos contactos de su familia. Llaves mágicas que le abrieron puertas que otros jóvenes emprendedores solo podrían soñar con tocar. Desde el principio, su discurso sonaba inteligente y, sobre todo, noble. Su gran idea declarada era simple: encontrar zonas de Londres que estuvieran infravaloradas, olvidadas por los grandes magnates, transformarlas en viviendas de lujo y venderlas a compradores adinerados que buscaran algo único. Con el paso de los años,
Esa pequeña idea germinó y se convirtió en un gigante. En menos de 2 décadas, Banda había manejado desarrollos inmobiliarios por un valor de más de $875 millones. Ya no era una simple empresa, era una máquina arrolladora, construyendo, vendiendo y expandiéndose sin descanso. Eduardo, quien tiempo después confesaría públicamente ser disléxico, parecía canalizar toda esa energía interna hacia una creatividad visual extraordinaria. Tenía un ojo clínico para el diseño, la arquitectura y el mundo de la alta sociedad. Pero esa imagen pulida, del joven visionario que embellece la ciudad, no contaba toda la verdad. Toda la reputación de Banda se sostenía sobre la bandera de que ayudaban a levantar áreas infravaloradas de Londres. Ese era el mensaje que Eduardo repetía hasta el cansancio en cada entrevista y conferencia. Sonaba responsable. Sonaba a que era un salvador urbano que mejoraba las partes olvidadas de la capital. Sin embargo, el tiempo tiene la costumbre de desenterrar las verdades. Escritores, expertos inmobiliarios y periodistas financieros, incluidos los de la prestigiosa revista Forbes, comenzaron a sacar la lupa. Las dudas estallaron cuando uno de los proyectos más grandes y ambiciosos de Banda se levantó en medio de Notting Hill. ¿El problema? Notting Hill es una de las zonas más exclusivas, codiciadas y absurdamente caras de todo el Reino Unido. Un lugar donde los precios de las casas ya tocaban el cielo desde hacía décadas. No había absolutamente nada de infravalorado allí, y debajo de esa evidente contradicción, latía un problema humano mucho más doloroso. Londres ya estaba siendo estrangulada por una crisis de vivienda histórica. Miles de ciudadanos comunes y corrientes, familias trabajadoras, estaban siendo expulsados de los barrios donde habían nacido y crecido, simplemente porque el aumento brutal de los precios hacía imposible pagar el alquiler. Comunidades enteras estaban siendo destrozadas. Historias familiares se rompían para dar paso al lujo. En ese entorno de necesidad, tomar propiedades caras para convertirlas en mansiones aún más exclusivas e inalcanzables, no es solo cambiar el mercado. Es cambiar vidas, pero para mal. Para sus críticos más duros, desplazar a la gente no era un daño colateral de los negocios de Eduardo. Ese era exactamente su modelo de negocio. A través de toda esta tormenta de críticas y de la tragedia en Australia, Eduardo reaccionó de la única forma que conocía. Siguió caminando hacia adelante sin mirar atrás. Siguió construyendo. Siguió asistiendo a eventos de gala, vistiendo trajes a la medida, hablando con aplomo sobre las bondades de la arquitectura moderna. No importaba el fuego que ardiera a sus espaldas, él mantenía intacta la máscara del éxito. Esa capacidad casi sobrenatural para mantener las apariencias, incluso cuando el mundo se caía a pedazos a su alrededor, era el mismo escudo que había forjado en 2011 tras la trágica muerte de su padrastro. Pero los ladrillos y los millones estaban a punto de quedar en un segundo plano. El próximo capítulo de su vida no se escribiría en contratos inmobiliarios, sino en las páginas de la historia real británica. Un capítulo mucho más íntimo, profundo y lleno de secretos. Entonces, la gran pregunta: ¿cómo conoció realmente a la princesa Beatriz? ¿Fue una de esas casualidades románticas del destino? ¿Un cruce de miradas en una fiesta abarrotada? ¿O fue una relación tejida pacientemente desde las sombras? Descubrámoslo, desde el preciso instante en que se anunció con bombos y platillos el compromiso de la princesa Beatriz con Eduardo, hasta el momento en que todo pareció desmoronarse repentinamente. Apenas pasaron 51 días. Un simple parpadeo en el tiempo. 51 días en los que se suponía que ella debía estar viviendo el capítulo más feliz, puro e ilusionante de toda su vida. Pero la verdad es que Beatriz y Eduardo no se encontraron por casualidad. Sus familias no eran extrañas.
Habían compartido la misma mesa durante años. El príncipe Andrés y Sarah Ferguson se movían exactamente en los mismos círculos cerrados y de élite que la adinerada familia Mapelli Mozzi. Fue la propia madre de Eduardo quien lo confesó a los 4 vientos cuando estalló la noticia de la boda. Ellas habían conocido a Beatriz prácticamente durante toda su vida. Esa cercanía casi familiar hace que todo lo que ocurrió después se sienta aún más tenso y difícil de digerir. Porque antes de que el impecable Eduardo entrara en la vida sentimental de la princesa para poner su mundo de cabeza, Beatriz había entregado su corazón durante casi una década a otro hombre. Un hombre llamado Dave Clark. Ella era apenas una niña de 18 años cuando esa historia de amor comenzó, y una mujer de 28 cuando, trágicamente, llegó a su fin. Fueron 10 años, una década entera de su juventud entregada a una relación que, al final del camino, la dejó con las manos vacías. Sin un anillo de compromiso, sin una explicación real, solo con un eco de silencio. Beatriz, fiel a la discreción de su familia, nunca habló en público sobre por qué su historia con Dave Clark había terminado. Y entonces, como un vendaval que llega de improviso, apenas 2 años después apareció Eduardo. Pero seamos claros, Eduardo estaba muy lejos de ser una página en blanco. Cuando entró en la vida amorosa de la princesa, él traía su propia maleta cargada de historia. Había roto su compromiso con Dara Huang apenas en 2018. Tenía un hijo pequeño, y su pasado aún respiraba muy cerca. Aún así, para finales de 2018, algo había comenzado a florecer entre él y Beatriz, en el más absoluto silencio, lejos de los flashes de las cámaras y de los ojos curiosos del público. Para noviembre de ese año, en sus círculos íntimos, ya era un secreto a voces que estaban juntos. En marzo de 2019, dieron el gran paso. Se dejaron ver juntos por primera vez en un evento de recaudación de fondos en la National Portrait Gallery de Londres. Las cámaras capturaron el momento exacto. Allí estaba él, de pie junto a una princesa de sangre real. No era un hombre cualquiera. Era un magnate inmobiliario, un conde y un hombre con un pasado sumamente enredado. En mayo de 2019, los rumores se convirtieron en certezas absolutas. Asistieron juntos a la boda real de Lady Gabriela Windsor, gritándole al mundo, sin necesidad de palabras, que sus vidas ya estaban entrelazadas. Y entonces, con una prisa que sorprendió a muchos, en septiembre de 2019, Eduardo se arrodilló y le propuso matrimonio. Eduardo quiso que el momento fuera único, así que diseñó el anillo de compromiso él mismo, trabajando mano a mano con el joyero británico Sean Lin. El resultado fue una joya deslumbrante, un diamante talla baguette rectangular, abrazado por una banda con motivos florales. Pero aquí hay un detalle profundo que no podemos pasar por alto. Sean Lin no era un joyero tradicional de la realeza. Era mundialmente famoso por sus diseños audaces, inquietantes y casi oscuros, creados para el fallecido genio de la moda Alexander McQueen. Hablamos de un artista que construía piezas a partir de huesos, espinas, metal retorcido y púas afiladas. Joyería que no estaba hecha para hacerte sentir seguro o cómodo, sino para perturbarte y provocarte. Una de sus obras más famosas fue usada por Isabella Blow, la icónica editora de moda británica que tuvo un final trágico en 2007. Resulta poético, y tal vez un poco premonitorio, que el hombre que Eduardo eligió para forjar el símbolo del momento más feliz de Beatriz hubiera construido toda su carrera en un mundo donde la belleza más pura y la tragedia más oscura siempre han caminado de la mano. El 26 de septiembre de 2019, el Palacio de Buckingham anunció oficialmente el compromiso. El comunicado era limpio, impecable, lleno de promesas de una larga vida juntos. No había ni una sola palabra
que delatara la tensión que hervía bajo la superficie, porque, a puerta cerrada, no todos en la familia real estaban celebrando. Fuentes cercanas sugirieron que el príncipe Carlos, hoy rey, tenía serias y profundas dudas. La relación se había movido a una velocidad vertiginosa. Mientras tanto, ajena a los murmullos, Beatriz estaba planeándolo todo. El vestido perfecto, el lugar soñado, la lista de invitados de la alta sociedad, su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, su vida parecía estable. Por primera vez, sentía que tenía el control. Y entonces, el 16 de noviembre de 2019, todo el castillo de naipes se derrumbó. El príncipe Andrés, padre de Beatriz, se sentó frente a las cámaras para una entrevista con la cadena BBC. Las consecuencias fueron inmediatas, explosivas y absolutamente devastadoras. El mundo entero ya conocía la conexión de Andrés con un controvertido financiero estadounidense que había enfrentado gravísimos cargos legales y que recientemente había estado en el centro de un escándalo internacional de proporciones históricas. Pero la entrevista convirtió esas sospechas en un incendio incontrolable. El público exigía respuestas claras, y el príncipe Andrés dio una, pero sus palabras dejaron a la nación paralizada. Afirmó no recordar haber conocido a una de las jóvenes que lo acusaba de haberla conocido cuando ella era apenas una adolescente, en medio de aquel oscuro entramado. No mostró ni una gota de arrepentimiento por su antigua amistad con el polémico millonario. Al contrario, afirmó que aquella relación le había dado conexiones de negocios muy beneficiosas. Y luego llegó el momento que nadie podía creer. Para defenderse de una de las acusaciones, argumentó que era médicamente imposible que él hubiera estado sudando en una discoteca aquella noche, debido a una extraña condición médica que desarrolló tras la Guerra de las Malvinas. La gente en sus casas no sabía si sentir horror o simplemente estupor. En cuestión de horas, la indignación barrió el planeta entero. Los canales de noticias desmenuzaban cada una de sus palabras. En menos de 48 horas, acorralado por la presión mundial, Andrés anunció que se retiraba de la vida pública, con el permiso de la reina. Su reputación y su vida pública colapsaron por completo en solo 2 días. El compromiso de Beatriz tenía apenas unas semanas de vida cuando su mundo se puso patas arriba. De la noche a la mañana, su amado padre se había convertido en el hombre más criticado de toda Gran Bretaña. Eduardo le había propuesto matrimonio a una princesa dentro de un mundo de control, estructura y certezas reales. Pero ambos despertaron de golpe en un mundo muy diferente, uno lleno de escándalos, furia pública y una presión asfixiante. Ya no había vuelta atrás. Y justo cuando intentaban ajustar las velas de su barco para sobrevivir a la tormenta, venían en camino desafíos aún más grandes. Golpes que dolerían mucho más. ¿Por qué se estaba desmoronando la boda de sus sueños? Poco a poco, los planes se fueron cayendo a pedazos. El primer gran impacto vino del pasado. Una vieja fotografía resurgió en todas las portadas del mundo. Mostraba al príncipe Andrés pasando el brazo por la cintura de su acusadora, dentro de la casa de una figura central en aquel oscuro escándalo. Cada vez que esa imagen aparecía en la televisión o en los periódicos, proyectaba una sombra enorme, fría y pesada sobre la boda de Beatriz. Y Eduardo estaba justo allí, atrapado en el centro del huracán. Luego, como si el destino se hubiera empeñado en probar su resistencia, llegó el golpe final. La pandemia mundial. El mundo entero cerró sus puertas, y los majestuosos planes de boda no sobrevivieron al confinamiento. La gran ceremonia planeada en la Capilla Real fue pospuesta indefinidamente. La brillante recepción en los jardines del Palacio de Buckingham fue cancelada por completo. La boda de cuento de hadas que Beatriz había imaginado simplemente desapareció en el aire. Lo que quedó fue un plan muchísimo más pequeño, modesto y silencioso, casi un fantasma de lo que alguna vez soñaron. Finalmente,
el 17 de julio de 2020, en medio de un mundo paralizado y de una familia herida, se casaron en secreto en la pequeña capilla real de Todos los Santos, en Windsor. Un final humilde para una historia que había comenzado con demasiado ruido. Fue una ceremonia diminuta, reservada solo para la familia más íntima y casi escondida de los ojos del mundo. Pero, justo en ese espacio de quietud y dolor silencioso, ocurrió algo inesperado y profundamente conmovedor. La reina Isabel II tuvo un gesto que pasará a la historia. La monarca no se limitó a prestarle a Beatriz algo prestado, por simple tradición. Fue directamente a su colección personal más sagrada y le ofreció dos de las piezas con mayor peso histórico de la corona. Un majestuoso vestido vintage de tafetán de seda color marfil, diseñado por Norman Hartnell en 1962, el mismo que la reina usó en el estreno mundial de Lawrence de Arabia, y su legendaria tiara de flecos de diamantes, exactamente la misma que coronó su propia boda en 1947. La reina, ya anciana, veía cómo la boda de su nieta era despojada de todo su brillo por fuerzas que ninguna de las dos podía controlar. Isabel II no podía borrar el escándalo con un decreto real, pero lo que sí podía hacer era meter la mano en su propia historia, colocar esos tesoros invaluables sobre los hombros de Beatriz y decirle en completo silencio: este día sigue siendo importante. Tú sigues importando. Eduardo, de pie en el altar, observaba todo intentando asimilarlo. El contraste absoluto entre la boda real que debió haber sido y el refugio secreto en el que se había convertido. Y entonces llegó el momento más agridulce. En aquella pequeña capilla privada, el príncipe Andrés caminó por el pasillo del brazo de su hija, entregándola al hombre que ella había elegido. Sin importar lo que él hubiera hecho, sin importar lo que el mundo entero pensara de él, seguía siendo su padre. Y ella lo quería allí. Sin embargo, cuando el palacio publicó las fotografías oficiales del gran día, él había sido borrado por completo. No aparecía por ninguna parte. Beatriz sabía que, si él salía en las fotos, la historia no se trataría del amor de los novios, sino de los pecados del padre. La boda terminó, pero lo que vino después estuvo muy lejos de ser un camino de rosas. ¿Qué nuevos y oscuros desafíos les esperaban? ¿Tuvieron que enfrentarse al miedo más grande con la llegada de su primer hijo juntos? Descubrámoslo. Después de dar el sí, la vida de la pareja se aceleró a un ritmo vertiginoso. Su primer hogar juntos fue un lujoso apartamento de 4 habitaciones, escondido tras los gruesos y antiguos muros del Palacio de St. James. Pero vivir allí no era sinónimo de paz. Un palacio de la corona no es un hogar, es una institución. Te permiten existir dentro de su grandeza, no porque te pertenezca, sino porque las reglas y jerarquías te lo permiten. Y esa misma institución ya había comenzado a darle la espalda a su padre, cortando todos los lazos y apoyos. Beatriz y Eduardo estaban allí, sí, pero no se sentían protegidos. No eran miembros activos de la familia real. No tenían deberes oficiales, ni cortaban cintas. Pero sus rostros eran lo suficientemente famosos como para atraer una atención mediática implacable. Esa fama traía su propio castigo. Eran vistos, pero no apoyados. Estaban conectados a la corona, pero nunca completamente incluidos. En esa extraña y fría cuerda floja es donde tenían que vivir, respirar y sobrevivir todos los días. En medio de todo, Beatriz intentaba aferrarse a la normalidad, manteniendo un enfoque admirable en su carrera. Ocupaba un alto cargo como vicepresidenta de asociaciones estratégicas en una importante empresa de software llamada Affinity. Desde fuera, era la imagen de la mujer moderna, una princesa con un trabajo real y exigente. Pero entonces, la oscuridad volvió a asomarse. En 2021, el New York Times publicó una explosiva y detallada investigación contra el fundador de la empresa, Sia Chishti.
Múltiples mujeres alzaron la voz, acusándolo de acoso y agresiones graves. Las pruebas eran contundentes, y el CEO no tuvo más remedio que renunciar. ¿Y qué hizo Beatriz? Se quedó. No hubo ningún comunicado público, ninguna carta de renuncia, ningún esfuerzo por distanciarse de una empresa cuyo líder había sido expuesto por actos tan repudiables. Eduardo también guardó un absoluto silencio. Callaron cuando el mundo entero esperaba respuestas, y simplemente continuaron con sus vidas, como si nada se hubiera roto. A finales de 2022, el escenario volvió a cambiar radicalmente. Hicieron las maletas, abandonaron el palacio y se mudaron a una inmensa granja reformada, de 6 habitaciones, en la pintoresca región de los Cotswolds. Pistas de tenis, jardines infinitos y una piscina brillante. Todo en una propiedad valorada en más de 3,5 millones de libras. Para los forasteros, parecía simplemente el capricho de 2 millonarios buscando aire fresco en el campo. Pero la sincronización de los tiempos escondía una verdad más triste. La reina Isabel II había cerrado los ojos para siempre en septiembre de 2022, y la mudanza ocurrió casi de inmediato. La reina había sido la protectora silenciosa pero inquebrantable de Beatriz y su familia. Su amor por ella era ciego, incondicional, y su poder absoluto. Cuando la monarca dio su último suspiro, el escudo invisible que protegía a Beatriz también desapareció. Huir del palacio no fue solo una elección de estilo de vida, fue una maniobra de supervivencia. Necesitaban reagruparse y encontrar refugio ahora que habían perdido a la única figura capaz de defenderlos de la crueldad de la vida real. Para entonces, ya eran padres de la pequeña Sienna Elizabeth, nacida en septiembre de 2021. Una niña que, desde su primer llanto, ya estaba anotada en la línea de sucesión al trono, con una vida moldeada por reglas y expectativas que sus propios padres no podían controlar. Mientras tanto, Wolfie, el primer hijo de Eduardo, seguía navegando entre dos aguas, la vida privada de su madre y el mundo real de su padre. En octubre de 2024, una nueva luz de esperanza brilló cuando anunciaron públicamente su segundo embarazo. Las sonrisas frente a las cámaras eran resplandecientes. Sin embargo, detrás de esas mismas sonrisas, la presión volvía a acumularse. No era solo la llegada de un bebé, era traer una nueva vida a un mundo familiar que ya estaba estirado al límite, marcado por un estrés que la gente común ni siquiera puede imaginar. Y entonces, lo impensable sucedió. La primera noche con su nueva bebé no fue dulce ni tranquila. Fue una auténtica pesadilla. El 22 de enero de 2025, su hija, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, llegó al mundo de forma prematura. Nació varias semanas antes de lo previsto en el hospital de Chelsea y Westminster. Esa noche, llena de caos, médicos corriendo y un terror paralizante, dejó al descubierto la fragilidad de la vida que intentaban aparentar. Un solo instante rompió cualquier ilusión de control que creían tener. Fue crudo. Fue aterrador. Fue un golpe directo al alma que los desestabilizó por completo. Tiempo después, la propia Beatriz lo describió como algo que la sacudió hasta los huesos, dejando una cicatriz en su corazón. Fue profunda, profundamente horroroso, confesó con dolor. Pero, al igual que había aprendido a hacer a lo largo de su turbulenta vida, Beatriz tomó ese terror y lo transformó en propósito. Convirtió su dolor en acción, asumiendo el patronato de Borne, una organización benéfica dedicada a investigar y detener los partos prematuros en todo el mundo. De las cenizas del miedo, decidió construir algo hermoso y lleno de significado para otras madres. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esta sorprendente y dolorosa verdad detrás de la vida del esposo de la princesa Beatriz y los retos que han tenido que superar?
comparte todos tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para descubrir más historias ocultas. Nos vemos en el próximo video, en el próximo video, en el próximo video, en el próximo video.